Hola, bienvenidas y bienvenidos al canal Hablemos de Género. El día de hoy vamos a hablar sobre el orgullo LGBT. Un día sin discriminación. Decidí colocar este nombre a la conferencia del día de hoy porque estamos en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT y más. ¿Esto qué quiere decir? Que el 28 de junio se conmemora el orgullo LGBT porque en 1969 ocurrió un suceso muy triste, súper preocupante para la comunidad en un lugar que se llama Stonewall en Nueva York. Resulta que un grupo de personas estaban festejando libremente su orientación sexual, que no tenía que ver con la normada, que es la heterosexual, y entonces hubo un acontecimiento lleno de violencia, inclusive muertes. Por eso es que, bueno, se tomó este acontecimiento para posteriormente colocar esta fecha como el Día del Orgullo LGBT. ¿Por qué surge la necesidad de hablar de un día sin discriminación? Porque hoy en día y desde hace muchísimos años, desde muchísimo antes de que fuera este suceso, pues siempre ha sido discriminado, siempre ha sido un factor de violencia el que las personas vivan su identidad, su expresión de género, su orientación sexual distinta a la cultura tradicional. Aquí es que este tema se liga directamente con el género, con lo que hemos hablado en las sesiones anteriores. En la cultura tradicional nos dicen que lo que nos permiten en la forma de ser mujeres y de ser hombres es la heteronormatividad. ¿Qué quiere decir esta heteronormatividad? Que tu orientación sexual y tu expresión de género tiene que ser correspondida a la heterosexualidad. Te tiene que gustar a alguien de diferente sexo, de tu sexo opuesto, y a su vez tienes que ser masculino y tienes que ser femenina. ¿Qué sucede si tú decides romper con esta línea tradicional y comportarte de una manera totalmente distinta? Que tu orientación sexual, la forma de comunicarte y de relacionarte con las personas sea distinta a lo normado. Pues bueno, somos un punto de críticas, de violencia y de discriminación. En nuestro país, la discriminación por razones de orientación sexual es altísima, sumamente alta, tan alta que se nos privan de nuestros derechos básicos. ¿Cuáles son esos derechos básicos? El tener acceso a una vida libre y plena, digna, de calidad. Y entonces resulta que aquellas personas que formamos parte de esta banderita que está acá atrás, pues si tenemos una situación o nos relacionamos con las personas equivocadas, nos pueden discriminar a tal grado que nos pueden correr del trabajo o no darnos el trabajo, cerrarnos las puertas ante nuestros círculos sociales, puede ser que nos vean feo, ya no nos quieren hablar, una N de posibilidades. Entonces, lo que voy a tratar de hacer en en el transcurso de estos minutos, pues es que primero identifiquemos de qué manera se vive esta discriminación, por qué se vive, y les voy a hablar un poquito sobre mitos y realidades, y posteriormente, pues voy a tratar de llegar a la solución. ¿Qué motores de cambio podemos implementar en nuestro día a día para que ninguna persona viva con discriminación y lleguemos no nada más a un día sin discriminación, sino que todos los días pues estén libres de cualquier tipo de violencia? Como ya les dije, en el 69 pues sucede esto, ¿no? Pero ¿qué había pasado antes? ¿O qué estaba viviendo el mundo? Resulta que antes la orientación sexual distinta a la heterosexual era clasificada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad mental. Tan era mostrada como una enfermedad mental que inclusive existían terapias de conversión. Dentro de estas terapias de conversión, las podemos ver de este lado de la pantalla, pues incluían electrochoques, ciertas formas en las que trataban a las personas para sacarles el demonio de adentro. Eso decían, que si tu orientación no era heterosexual, entonces quería decir que algo estaba pasando mal a nivel psíquico, a nivel emocional, y puede ser que hablábamos hasta de una posesión. Era un delito. Si te veían en la calle tomado de la mano a alguien de tu mismo sexo, o si eras mujer y te cortabas el cabello con este look que traigo yo, por ejemplo, en este momento, no me la acababa, no conseguía trabajo, me iban a meter a la cárcel, podían pasar un sinfín de situaciones. Entonces, ¿qué sucede aquí?
que se estaban violando directamente los derechos de las personas. Ahí es cuando surge la comunidad LGBT. Como se nos violan los derechos, un grupo de personas se reúne y dicen, ¿sabes qué? Basta, esto no es posible. No es posible que primero piensen que es una enfermedad mental o que tenemos al demonio. Por supuesto que no es cierto. Solamente es una forma de sentir y de vivir la vida diferente a la heterosexual, pero no quiere decir que somos más o menos personas. Por supuesto que no. Entonces, ahí es donde surge este orgullo y se pone esta fecha, el 28 de junio, para recordar lo que sucedió en Nueva York y para reiterar constantemente que es importante visibilizar esta comunidad, no como una forma de exhibicionismo o como una forma de querer llamar la atención, como algunas personas lo han dicho, como algunas personas sostienen esta postura, sino más bien para reivindicar nuestros derechos, para decirles, que vivir nuestra vida de una forma no heteronormada no quiere decir que tengan el derecho de discriminarnos. Resulta que las personas LGBT se enfrentan a un sinfín de obstáculos y de privación de su vida, que inclusive en la máxima manifestación será la privación de la vida. Hay personas que odian a las personas que representan esta banderita y bueno, las manifestaciones pues puede ser eso, ¿no? Culminar con su vida. Para ello quiero hacer un paréntesis. Este video va a ser un poquito más breve que el anterior, porque bueno, no quiero aburrirles, no quiero quitarles mucho de su tiempo, quiero que lo disfruten, quiero que esperen con ansias cada semana la siguiente cápsula, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que no voy a ser tan informativa, es decir, no me voy a quedar o no voy a detallar paso a paso cada uno de los conceptos, como por ejemplo lo que quiere decir LGBTTIQA y más, pero no quiere decir que no se los voy a poner a su alcance. Aquí abajito en la descripción les voy a dejar un link. Al dar clic en ese link que va a aparecer de color azul, les va a direccionar a una página donde van a poder descargar un PDF súper chiquito de una página, donde ahí explico qué quiere decir cada una de las siglas, de qué manera se vive y quiénes son las personas que lo viven de esta manera. Bueno, entonces, pues como les platicaba, ¿no? Después de este pequeño paréntesis, las personas LGBT nos hemos enfrentado a un sinfín de violencia. Por eso es que hablamos de la discriminación. El primer punto o el primer lugar donde las personas LGBT viven violencia, adivinen dónde es. En casa. Pero no necesariamente por mamá o papá o por hermanos, hermanas, tíos o tías, sino que a veces esa primera discriminación empieza por nosotras mismas y por nosotros mismos. Hay un autorrechazo. Como socialmente nos dicen que no es correcto vivir de esta manera porque aunque ya no forma parte de una categoría de enfermedad mental, esto sucedió el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud define o declara que la orientación sexual no es una enfermedad mental, que no tiene por qué ser tratada por personal psiquiátrico y que sobre todo no nos tiene por qué violar nuestros derechos. Por eso es también que, bueno, se cambian o se reformulan las leyes donde nos dicen, por ejemplo, en nuestra Constitución, nos dicen claramente que no nos pueden discriminar por nuestra orientación sexual, por nuestra etnia, por nuestro color de piel, absolutamente por nada. La discriminación es un delito. Entonces, si te están discriminando, si te están violentando, siéntete en toda la confianza de acercarte a la unidad para que te demos toda la asesoría legal y puedas vivir una vida plena. Reitero, como les he dicho en varias ocasiones, lo importante es que todas las personas, mujeres y hombres, pues vivamos una vida plena, que no se nos viole ningún tipo de derecho. Entonces, desde 1990 se declara que no es una enfermedad mental. Sin embargo, la sociedad y algunas empresas, algunos lugares privados y públicos continúan generando discriminaciones y actos de rechazo entre las personas que integran la comunidad LGBT. Pero bueno, como les decía, el primer lugar en el que lo vivimos, adivinen dónde es, en casa. Pero primero por el autorrechazo, porque como a mí ya me han dicho constantemente que no es una forma de ser natural, entonces yo voy a renegar a esta situación, a esta forma de vivir, y puedo, no sé, acudir a rezar, a pedir que me saquen algo que tengo aquí adentro, a vivir en el engaño constantemente, ¿no? En el mejor de los casos, pues no vives esta situación, lo aceptas y continúas con tu vida,
pero puede ser que te rechace mamá, papá, tus hermanos, tus hermanas. Hice una encuesta hace unos días para poder tener como datos frescos con ustedes. Les pregunté a algunas personas de la comunidad LGBT si se han sentido discriminadas o discriminados y me han dicho que sí. La mayoría de las personas coincide que el primer lugar en el que les discriminan es en casa. Inclusive hubo gente que aseguró nunca en su vida haber sido discriminado allá afuera porque su mamá o su papá le dijeron que no podían traer a su amigo o a su amiga a la casa, sabiendo que se está tratando de su pareja, ¿no? De su novia, de su novio, de su esposa, de su esposo, pero empezamos a discriminar desde el momento en el que no nombramos las cosas como son, que sabes perfectamente que es su pareja, que es su novia o su novio, pero insistes en llamarle amiga o amigo, ¿no? Entonces, tristemente, el primer lugar en el que nos discriminan, pues es en casa. Posteriormente, otra de las manifestaciones de la discriminación es cuando vamos a pedir un trabajo en el que te preguntan, para empezar es un delito, no te pueden preguntar tu orientación sexual, en el caso de hacerlo puedes denunciarle o bien pues puedes omitir la pregunta porque únicamente lo que te tienen que preguntar en una entrevista o en tu horario laboral, si es que ya estás trabajando en un lugar, pues son cosas que tengan que ver con tu desempeño laboral, no con tu vida privada, ¿no? Pero bueno, todavía hay personas, todavía hay gente que no entiende este punto y les preguntan, ¿no? Si se dan cuenta o si piensan estereotípicamente que es una persona gay o lesbiana, bisexual, etcétera, pues les hacen esta pregunta incómoda, ¿no? A lo mejor no directamente así tal cual, porque no se atreven a decir si eres gay o si eres lesbiana, pero puede ser que te digan casada, casado, ¿por qué estás soltero? ¿Por qué estás soltera? ¿No? Inclusive esta violencia, pues también, o esta discriminación también se vive hasta en los formularios, en los formatos. Si tú vas y contratas un seguro y quieres decir quién va a ser tu beneficiaria o beneficiaria, perdón, o beneficiario, y eres, no sé, vamos a pensar que eres una mujer lesbiana, estás comprando un seguro en cualquier lugar y en el momento de poner beneficiaria quieres dejar a la persona con la que vives porque a lo mejor en tu estado no te puedes casar, pero ya viven en unión libre más de 7 años o un año, 2 meses, lo que tú quieras, pero quieres dejar a esa persona como beneficiaria, no va a existir la posibilidad de que pongas concubina con tu mismo sexo, tienes que ponerle otro o amiga, ¿no? Entonces, esta es una de las manifestaciones de esta discriminación que se vive a nivel laboral y a nivel legal. Como ya lo dije, no en todos los estados se pueden casar. Aquí les dejo la lista de los lugares en los que sí está aprobado o permitido. Pero si yo, que vivo en Toluca, quiero casarme en Toluca con una persona de mi mismo sexo, no va a ser posible. Yo voy a tener que ir a Michoacán, o me voy a tener que ir a Sonora, o me voy a tener que ir a Querétaro o a Ciudad de México y demás, ¿no? Entonces, esa es una de las manifestaciones de algunas discriminaciones que vivimos las personas LGBT y pues la gran problemática o el gran reto que implica avanzarlo inclusive a nivel legal, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera se empieza el rechazo a las oportunidades laborales. En este ámbito laboral, por ejemplo, existen 3 categorías dentro de la comunidad LGBT, insisto, está en el PDF que tienen aquí abajito, pero bueno, se los menciono rápidamente, ¿no? Hay una T, LGBTTIQA y más, y esas 3 T's quieren decir transexual, transgénero y travesti. Y resulta que esta población en particular es víctima de un tipo de violencia altísimo. ¿Por qué? Porque hay un mito, mitos contra realidades. Este mito sería que las personas que forman parte de estas 3 T's son depravados o depravadas sexual, que inclusive les han dicho que son personas pedófilas, que es un tema que voy a abordar ahorita más adelante, que es una acusación gravísima y que además estamos hablando de un delito. Pues no es cierto. Las personas que forman parte o la población de estas 3 T's, por supuesto que ni son depravadas ni depravados sexuales y por supuesto que no forman parte de la pedofilia. Sin embargo, este pensamiento colectivo que se les ha ido otorgando año tras año tras año, pues ha generado que inclusive en el mercado laboral se les cierren las puertas de una manera impresionante. Y entonces existe otro tipo de problemática que es la explotación sexual. El trabajo sexual que en algunas ocasiones lo eligen porque es la única forma de mantenerse o de llevar dinero a casa, pero por esta discriminación tan altísima, ¿no? Porque en tu trabajo no hay persona travesti, transgénero, transexual.
O si lo hay, ¿por qué es un tema que no se habla o no se menciona? Bueno, porque la sociedad les discrimina y les violenta de una manera impresionante. Hay gente que les odia de una manera tan exacerbada que literalmente les quieren privar y les privan de la vida, ¿no? Para que nos demos cuenta del impacto tan altísimo que tiene este tipo de violencia. Otra discriminación que vivimos pues es en el círculo social, cuando estás con tus amigos y con tus amigas, cuando estás con tu familia, con tu núcleo cercano, tienen que salir del closet, tienen que explicarles qué es lo que pasa, hay que explicarles que no somos heterosexuales. Cuando hemos visto que una persona heterosexual siente a mamá y a papá y le diga, mamá, papá, híjole, soy heterosexual. Hasta parece de chiste, ¿no? Porque no sucede así. Las personas heterosexuales no tienen que vivir ese tipo de enfrentamiento y sin embargo, quienes representamos esta comunidad, tristemente sí. O cuando lo dices abiertamente, no das tu explicación, no dices, hola, soy Daniela y soy lesbiana, pero dices, a la cena navideña del trabajo voy a venir con mi esposa. La primera reacción de la gente es, inevitablemente, aunque quieran disimularlo, la mayoría de las personas se sorprende. Y hay quienes nos dicen, oye, pues felicidades, te admiro, es una batalla que no todas las personas se atreven a llevar y pues la realidad es que tampoco es una situación de felicitación. Inclusive el decirlo de esa manera, al decir que somos muy valientes y demás, otra vez recaemos en una discriminación muy sutil porque nuevamente a la gente que es heterosexual no les decimos, oye, felicidades por ser heterosexual. Entonces, pues de esta manera nos damos cuenta de la violencia, ¿no? De la discriminación que se vive, porque bueno, no está tan normado como la heterosexualidad o como la heteronormatividad. Otra de las manifestaciones de esta discriminación, pues como ya lo dije, es no poder, y es de plano no animarte a llevar a tu pareja, no hablar de tu novia o de tu novio por miedo del que dirán o porque te pueden rechazar o te pueden correr, aunque es un delito y que puedes denunciar al trabajo si te corren por discriminación, pues eso no quiere decir que no exista, solo que la gente se mantiene de una forma muy sutil. ¿No? En algún momento supe, me contaron, ¿no? En uno de mis trabajos anteriores, que había un chico de recursos humanos que constantemente le mandaba imágenes a una compañera que es lesbiana, a una ex compañera que es lesbiana, y no sé, contenido que tenía que ver como para que le gustaran los hombres, ¿no? O sea, hombres desnudos, hombres muy guapos, hombres así. Y le hacía comentarios como, es que no has conocido un hombre de verdad. O si has estado con un hombre y es una situación incómoda y que a veces las personas no decimos, oye, no hagas esto, ¿no? Porque me duele o porque me incomoda, porque como está dentro del trabajo, como es de recursos humanos, por ejemplo, en este caso, pues puede haber represalias, puede pasar algo negativo, me pueden correr, me pueden etiquetar, no sé, pueden pasar muchas cosas y entonces por miedo callamos, ¿no? Entonces, pues no. Aquí les dejo abierto como la reflexión. Al ser unas personas que hemos crecido en un núcleo tradicional, no estamos exentas o exentos a ejercer discriminación. Podemos ejercer discriminación en cualquier momento e inclusive sin tener la intención de ejercerlo. No es malo, no quiere decir que quienes estamos en estos temas todo lo hacemos de maravilla, por supuesto que no, somos un producto sin terminar aún, pero pues aquí está la invitación, ¿no? A que analicemos de qué manera te comportas, qué comentarios haces, qué chistes, cómo preguntas las cosas, cómo te relacionas, no nada más en tu trabajo, sino en tu casa, con tus amigos, con tus amigas, para identificar si en algún momento has ejercido algún tipo de discriminación, pues detenerlo, para no hacerlo, ¿no? Y siempre con este pensamiento de la empatía. ¿A ti te gustaría vivir lo que viven aquellas personas que son violentadas o discriminadas? Pues yo creo que no, yo creo que ninguna persona desea tener o vivir ese tipo de discriminaciones. Entonces, bueno, así es como se va viviendo de manera escalonada en la vida pública y en la vida privada. Otra de los comentarios que me hacían llegar o que me hicieron llegar fue que también existe discriminación dentro de la comunidad LGBT, sobre todo para aquellas personas que son bisexuales. Entendamos a las personas bisexuales como una persona que se identifica tanto física como afectivamente con las personas de su mismo sexo y de su sexo opuesto. Y entonces les hacen comentarios como, es que
no estás bien definida o bien definido. O de seguro no has probado lo que te gusta, o solamente es una etapa, o a mí de plano me da asco andar con alguien bisexual porque se mete con los dos, no sé, una serie de comportamientos y de expresiones que son totalmente excluyentes y que son totalmente violentos. A mí me gusta entender esta parte. Puede que no comprendamos lo que pasa con la otra persona. Puede ser que yo no comprendo, no me alcanza ni la vida, ni mis emociones, ni mi comprensión mental para entender cómo te pueden gustar los dos sexos. Y se vale que no lo comprendas. Pero lo importante aquí sería respetar. No lo entiendo, pero te respeto. No te juzgo, no te señalo, no te discrimino. Porque solamente de esta manera podemos cortar de tajo este tipo de discriminación y entonces hacer valer los derechos de todas las personas. No poner tu semillita para lo negativo, sino poner tu semillita para lo positivo, porque inclusive este rechazo social, este rechazo, esta discriminación ha llevado a la gente al suicidio. El suicidio es un tema importantísimo también en nuestro país. Entonces, a veces sin darnos cuenta puede ser la última gotita que derramó el vaso, ¿no? Por eso es muy importante generar la empatía y no generar estas discriminaciones por tu orientación sexual. Yo siempre he comparado la orientación sexual como con el gusto con la comida. Solamente es un gusto, no porque te guste algo diferente te va a hacer más humano o menos humano. Al contrario, seguimos siendo iguales, solamente que nuestra identidad, que es cómo nos sentimos aquí arriba, nuestra expresión de género, que es nuestra personalidad, y nuestra orientación sexual es lo que va a ser diverso, nada más. Pero no te va a influir ni a nivel profesional, ni a nivel cognitivo, ni en el nivel de amar en lo absoluto. Otra de las problemáticas u otra de las manifestaciones de la discriminación es que mucha gente te dice, está bien, si tú quieres ser gay o quieres ser lesbiana o quieres ser transvesti, transgénero, queer, asexual, lo que tú quieras, adelante, pero no lo hagas enfrente de nuestras niñas y de nuestros niños. Cuando vayas a la calle, no te agarres de la mano, no se den besos en público, no le digas a tu abuelita que es tu novia, dile que es tu amiga y así, ¿no? Entonces, son comentarios o son expresiones disfrazados de cero discriminación, pero que tienen un contenido sumamente discriminatorio. No tenemos por qué hacer eso, porque es una forma de amar igual, así como es de natural ver un beso entre heterosexuales o ver tomados de la mano a heterosexuales, así de normal tendría que ser para las personas de la comunidad LGBT. ¿Por qué? Porque no pasa nada, no somos depravados sexuales, no formamos parte de la pedofilia, no deseamos violentar a nadie, solamente estamos manifestando el amor y el amor es libertad. El amor es cero violencia. Luego nos preocupamos por pensar en cómo se los vamos a explicar a niños y a niñas. Créanme que si viven en un mundo en el que no hay censura en este tipo, en el que les hablamos abiertamente de sus derechos sexuales y reproductivos, que les hablamos de la teoría de género, solamente así no van a verlo como algo raro, porque no tienen nada de raro, es totalmente normal. Inclusive hay muchísimos ejemplos de cómo a quienes nos cuestan entenderlo es a las personas adultas, porque la población infantil lo entiende a la perfección, totalmente. Entonces, pues bueno, es muy importante cuidar esos comentarios, ¿no? Y no generárselos porque son violentos y son, como ya lo dije en varias ocasiones, discriminatorios. También otra de las manifestaciones que nos hicieron fue que la existencia del estereotipo. Pensamos, aquí está un mito, ¿no? Que las personas que pertenecen a la comunidad LGBT tienen ciertas características de ser y comportarse, perdón. Por ejemplo, una mujer que es lesbiana, pensamos en aquella mujer que estereotípicamente no es femenina, o que es feminista, o que es muy ruda, que es grosera, que es infiel inclusive, que es mujeriega, no sé, un sinfín de estereotipos que son solamente eso, una imagen colectivo que se ha creado equivocadamente hacia las personas. No todas las mujeres lesbianas tienen que pertenecer a ese estereotipo donde rechazan lo femenino, claro que no.
O luego he escuchado también comentarios, ¿no? De mujeres que son lesbianas y que están con otras mujeres, que su expresión de género, su personalidad, su vestimenta, sus ademanes, su tonalidad de voz, todo, no es estereotípicamente femenino, sino que es estereotípicamente masculino. Y entonces dicen, ¿cómo es posible que si a ti te gustan las mujeres, estás con una mujer que parece hombre? Bueno, porque ahí vienen tres categorías. La expresión de género, que como ya les dije es tu personalidad y no necesariamente tiene que ir correspondida con tu orientación sexual, ¿no? O sea, puede ser correspondida o puede no ser correspondida. Insisto, es una cuestión de gustos, nada más. Entonces no se tendría por qué señalar, no se tendría por qué discriminar, no se tendría por qué rechazar, es totalmente válido, reitero, no a todas las personas nos gusta lo mismo y no por eso somos menos o más personas, ¿no? Es eso otro mito que prevalece muchísimo tanto en la comunidad LGBT como con el núcleo de las personas heterosexuales. Otro tipo de discriminación es que a veces los contenidos que se hacen, películas, series, comerciales, no sé, publicidad, van giradas siempre en torno a lo heteronormado. Siempre esta familia de mamá, papá, hijo, hija. Entonces también es muy importante empezar a abrir horizontes, que las difusiones sean abiertas, sean inclusivas dentro de nuestra institución y dentro de las demás instituciones, que entendamos que la población homoparental cada vez está más latente, porque reitero, es uno de sus derechos, y entonces, pues qué mejor que la publicidad y que el contenido que vemos, pues tenga que ver con esta gama abierta para todas las personas, porque solamente así incluimos. Si no generamos contenido que incluyan a todas las posibilidades de ser, generamos discriminación, generamos exclusión. Entonces, esa también es una de nuestras responsabilidades súper importantes. Como algunas de las personas saben, mi formación es arquitecta, soy arquitecta, y muchas veces me dicen, oye, ¿qué tiene que ver la arquitectura con la teoría del género o con las conferencias que das? Pues bueno, tiene que ver de todo, porque si yo diseño con perspectiva de género, si yo genero espacios con perspectiva de género, entonces voy a poder incluir a todas las personas. Y a veces cuando hablamos de un tema de inclusión, pensamos que solamente es para aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero no es cierto. ¿Qué tal que diseño una casa con 2 sanitarios que tengan mingitorio? ¿O qué tal que diseño un baño familiar como los que existen en las plazas, ¿no? En el que puede ir un hombre o una mujer con su hijo o hija, con discapacidad, sin discapacidad, porque resulta que las personas que pertenecen a estas tres T's que les decía hace rato son muy discriminadas justamente en los baños. Entonces, una solución que yo podría dar como arquitecta es diseñar un baño familiar o un baño que no tenga sexo y que tú puedas ir solo o sola, y entonces así puedo garantizar tu seguridad para que no te violenten, ¿no? Entonces, tiene todo que ver, y no nada más con la arquitectura, sino con todas las profesiones, aunque parecería que estos son temas aislados a nuestra vida laboral o que son temas que permanecen en el sector privado. La realidad es que no, que son de importancia social y que todas las personas, desde nos encontramos, podemos poner nuestro granito de arena para ayudar a prevenir y para erradicar definitivamente cualquier tipo de discriminación, y sobre todo esta que está al alce, la violencia que viven las personas de la comunidad. Otro mito es que dicen que esta marcha o este orgullo gay es porque la gente se exhibe, que está bien que lo hagan, pero que se pongan playeras, que está bien que lo hagan, pero que no se vistan de una manera tan ridícula o tan extravagante. Pues bueno, la intención es visibilizar, es que se den cuenta, romper con esos estereotipos, romper con esquemas tradicionales. El día que veamos estas marchas o el día que veamos esta forma de expresarnos como algo normal, no como algo extravagante, ese día logramos nuestro objetivo. Hasta que no llegue ese día,
Vamos a seguir hablando de estos temas, vamos a generar sensibilización, vamos a dar datos de apoyo, vamos a seguir hablando de esto y luchando porque entonces no se han respetado nuestros derechos. Insisto, hasta que se vea normal, como se vea mamá, papá, hombre y mujer, hasta ese día habremos logrado nuestro cometido. Es totalmente un mito pensar que lo hacemos para llamar la atención. Claro que no, solamente es para solicitar algo que se nos ha negado durante muchos años, nuestros derechos, nada más. El derecho a poder llevar con mi familia a mi novia o a mi novio, según sea mi sexo. El derecho de poder ir a adoptar sin que se me cuestione o sin que se me niegue. El derecho de poder gestar sin que sea un servicio últimamente costoso, altamente costoso. El que pueda poner de beneficiaria en el seguro o en mis beneficios legales sin que tenga que poner otra o poner a mi mamá y dejarle un testamento para que por favor le dé lo que le toca. El día que pueda casarme en mi estado sin que me tenga que ir a otros estados, hasta ese día, el día que no me corran, que no tengan miedo de decir abiertamente quién soy, por miedo a que me corran o por miedo a que me rechacen. Hasta ese día habremos logrado los derechos.